Ahora, habiendo dado esta corta introducción, se puede hacer la pregunta: ¿cuál espíritu nos domina? ¿El espíritu dispuesto o la debilidad de la carne? Si es el espíritu dispuesto, afortunados, bendecidos, bienaventurados, podríamos decir un gracias a Dios con todas las letras mayúsculas. Pero si es la debilidad de la carne, tenemos que pensar en las consecuencias. Tenemos que pensar que las consecuencias no solamente nos harán daño a nosotros, sino que si somos casados, no solamente me daña a mí, sino que también daña a mis hijos en primera, segunda, tercera y cuarta generación. A todo mi entorno, mis parientes cercanos, mis parientes hasta la tercera y cuarta generación se verán afectados. Aún no han nacido mis parientes de tercera y cuarta generación y ya hay un juicio que les espera según Éxodo 22. Estos espíritus, tanto el espíritu de Dios como el espíritu de la debilidad de la carne, operan como ley. Alguien dice que las leyes están para saltarse, pero yo digo que la ley no está para saltarse. Les doy un ejemplo. Sáltese un semáforo en rojo. Si en la primera vez no te pasó un accidente fatal y no te pilló la policía y te puso una multa, has estado de buenas. Pero es posible que a la segunda, cualquiera de las dos te tenga que suceder. Las leyes no están para saltárselas, amado hermano y amado amigo. Es mejor vivir bajo los dominios del Espíritu Santo, del Espíritu dispuesto. Pero ¿qué tal vivir bajo los efectos de la debilidad de la carne? El Señor Jesucristo dijo estas palabras en Mateo 26:41. Textualmente lo leo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Acuérdese que cuando hablamos de la carne, se está hablando de la debilidad de nuestras pasiones. Somos débiles en pasiones. Pero cuando abrimos nuestro corazón al Señor Jesucristo, para que sea el Señor Jesucristo quien gobierna nuestras vidas, y cuando decidimos que sea el Espíritu dispuesto quien domine nuestras vidas, entonces sucede lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2, cuando dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo a semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Hay una ley, amable amigo, que es mucho más fuerte que la ley del pecado y de la muerte, que puede dominar tu vida. Vamos a rendir toda nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo vamos a hacerlo Rey y Señor de nuestras vidas, y el Señor Jesucristo podrá darnos a nosotros ese descanso que todos queremos. Así que el espíritu dispuesto debe ser quien domine nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestros actos, todo
lo de nuestra vida. Y entonces también se podrá decir, como dice Éxodo 20, en sus versículos del 2 al 5, que los que amamos a Dios, entonces dice la palabra del Señor que Él hará misericordia a miles de generaciones. Así como cuando nos equivocamos y dejamos que la debilidad de la carne nos gobierne y esto nos trae las consecuencias hasta tercera y cuarta generación por no amar al Señor Jesucristo. También, si dejamos que sea el Espíritu Santo quien nos gobierna, entonces el Señor permitirá que las consecuencias de nuestra obediencia salten hasta miles de generaciones. Podemos contar 4 generaciones, pero miles o millares de generaciones no se pueden contar. Lo mejor es disfrutar del espíritu dispuesto que vivir bajo los efectos de la debilidad de la carne. Las dos consecuencias, la mejor es vivir bajo el espíritu dispuesto. Que Dios les bendiga.